tamales, puedes hacer unos bocoles, puedes hacer algún alimento que implique la transformación del maíz, de semillas de aquí mexicanas. Bebidas como el pulque, algún licor, flores, ceras. Mira, aquí tengo algunas ceras, déjame mostrarte. Mira, estas son ceras de miel que yo las ocupo para ritos o ceremonias especiales o peticiones. Ahora ya las ocupan mucho para fechas como el 11-11, ¿no? Que le llaman 11 de cada mes, algo así. Pero pues si tú vas a los pueblos vas a ver que estas son las que se ocupan habitualmente para ceremonias o días especiales, ¿no? Y estas pues son velitas. Yo aquí tengo velitas de cada color del círculo que también pues las ocupas, ¿no? Para los rituales. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, recuerden que si tienen alguna duda, la mandan después en el chat y ahí la resolvemos. O de algo que se les pasó anotar, pues igual. Bueno, después de esa siembra, puede ser que una noche antes, en una velación ante el fuego, ahí se te va a dar el nombre del temazcal, porque también debe tener su nombre. ¿Por qué? Pues porque es lo que le da un rostro, una identidad. Un temazcal es como si fuera un hijo, es una entidad que también te va a indicar cómo debes tratarlo. Un temazcal te va a decir quién va a llegar, quién solo va a estar un ratito. Cuando tienes un temazcal, hacer una conexión también, como una comunión muy, muy espiritual y energética y física también, porque te vas integrando al temazcal y el temazcal a ti. Entonces a veces el mismo temazcal te dice, pues ahora quiero estas hierbitas, o te está hablando, ¿no? Y te dice, prende el sahumador, sahuma, o ahora quiero agua, ahora quiero una ofrenda. Tener un temazcal es un compromiso, una responsabilidad, es un honor tener un punto de luz, de conocimiento y de sanación. Es una de las mejores experiencias que podemos vivir y que podemos compartir, porque sobre todo estamos al servicio de los demás, al servicio de nuestros compañeros seres humanos y al servicio también de nuestros acompañantes energéticos, espirituales, de nuestros guías, de nuestros ancestros. Entonces, nos vamos dando cuenta de la magnitud que significa tener un temazcal. ¿Alguna de ustedes tienen un temazcal propio? Bueno, cuando has ido a temazcales te das cuenta que de pronto se siente una energía distinta. A veces, no sé cuántas veces hayan ido a un temazcal, pero te das cuenta que es como un ser vivo totalmente, que a veces se siente agradable, a veces no tanto, a veces se siente extraño, a veces se siente muy confortable. ¿Eso qué es? Pues es la combinación de energías, la combinación de espíritus, de cuerpos, de situaciones. El proceso, el camino de una mujer medicina es también algo maravilloso porque vas conociendo tantos mundos como estrellas o como arenitas, ¿no? Tiene el mar. Suena muy poético, pero es algo muy, muy real.
Entonces, una mujer medicina, una mujer temazcal, también tiene en sus manos la oportunidad de sanar, de curar, la oportunidad de servir a los demás. Una mujer medicina, su misión es sanar, curar, compartir medicina. La mujer que tiene un temazcal es una mujer que tiene la fortuna y la dicha de poder ver su propio proceso de sanación a través de los demás. ¿Y sabes por qué? Porque si a tu temazcal llega, por ejemplo, una mujer con ansiedad, tú te vas a dar cuenta en qué nivel está tu propia ansiedad. Si llega a tu temazcal una mujer con depresión, te vas a dar cuenta si tú realmente también tienes depresión o ya te curaste o ya estás sanando, porque somos como reflejo, ¿no? Hay esa teoría, ¿no? De que nos reflejamos en el otro. Entonces, tener un temazcal es también reflejarte en los demás para reflexionar hasta dónde yo he sanado, hasta dónde va mi propio proceso. Porque también una mujer medicina siempre está en sanación, en transformación, en movimiento. Nunca somos las mismas. A lo mejor hace rato yo andaba enojada, andaba con prisa por tantas cosas y ahorita estoy tranquila. Y no quiere decir que sea una mala persona o una buena persona, simplemente soy energía en movimiento, emociones en movimiento. ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que nos quieran compartir? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, pues ya vimos tipos de temazcal, para qué nos sirve un temazcal, cómo sembrar tu temazcal, cómo interactuar con las personas. Ahora viene otra parte. ¿Quién puede llevar un temazcal? ¿Qué debo hacer dentro de un temazcal? Dime ahí. ¿Hay alguna fecha en específico como para sembrar el temazcal o puede ser cualquier día, cualquier fecha? Pues mira, de preferencia puede ser una vez que tú conozcas mm, el calendario mexicano, los días, pues puedes escoger el día Zipactli, por ejemplo, que es el día medicina, el día Malinali, que es hierba, que es todo lo que se transforma, que se seca y vuelve a crecer, que se seca y vuelve a salir, ¿no? Que da frutos, que da flores, que se enreda, que se transforma, que sube. También puede ser un día Xochitl, un día flor. Depende, a la intención también, por ejemplo, para cuando tú quieras, por ejemplo, piensa, ¿tú para qué querrías tener un temazcal? Y todas las intenciones son válidas. Por ejemplo, de los temazcales que he tenido oportunidad de hacer ceremonia de siembra, una chica dijo, pues es que yo nada más lo quiero como un spa. Yo no quiero hacer temazcal así ceremonial, ni guerrero, ni nada de eso. Yo solo lo quiero usar como un spa. Esta chica es nutrióloga, entonces ella da terapias también para bajar de peso, para el cuidado de la piel. Por eso es que ella lo quería nada más como spa y todo eso pues es válido. Entonces, al momento de hacer la siembra, ella tiene que manifestar las intenciones. Y entonces buscamos el día Xochitl, el día Flor, porque ella quiere como que las mujeres se transformen, ¿no? Y una flor es una mujer, se transforma. Ay, permítame tantito, ¿qué fue? Así el gato, ¿no?
Permíteme un segundo, ¿eh? Es que como aquí hay tlacuaches, gatos, ardillas, ahorita en el techo dieron un brinco. Nos sorprendió. Andamos tras un gato que parece que es un lince, es un gato que así, muy feroz. Bueno, ya pasó el susto. Entonces, hay, por ejemplo, a un temazcal que hicimos también su ceremonia de siembra allá en Hidalgo, para unos esposos, les voy a platicar este caso. Estos esposos iban a un temazcal a Toluca y pues iban de Hidalgo a Toluca, cada 15 días, cada mes. Pero llegó un momento en que a la señora ya no le gustó porque dice que entraban parados. No sé, Cali, si tú conozcas ese temazcal que dicen de allá de Toluca que entran parados y aparte entran como 40 al mismo tiempo. Entonces a la señora ya no le gustó así y le dijo a su esposo, pues mejor construyeme uno en la casa. Y su esposo pues vio la forma más o menos y pues ya, lo construyeron sin saber más. Y después conocieron al pariente del amigo que es de la tradición y le comentaron, oye, fíjate que hicimos un temazcal, ¿tú nos puedes decir qué nos falta o cómo va, qué necesitamos ya para que funcione? Entonces